tenemos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Lick, antes que comience una consulta, ¿Sí? ¿la clase la da usted en el edificio? ¿Si ahorita está en el edificio o no? Ahorita no estoy en el edificio.
No, ya a partir de la otra semana sí voy a estar todos los días, aunque ustedes la clase presencial la tienen lunes y martes. Ok, Ok, recordemos un poco de lo que estábamos viendo en la última clase, que estábamos viendo las variables wrapper y las describíamos como variables que, permítanme, o sea, compañeros en lista de espera para matricular o en espera de ingresar a Zoom. Hasta ahorita me parece que hay en espera. Ok, entonces les decía, las variables wrapper tienen como objetivo no únicamente almacenar datos, sino que nos permiten el acceso a métodos, o sea, a diferentes operaciones, ¿no? Siempre y cuando definamos las variables como una variable de tipo wrapper. Y para declararlas, decíamos que la particularidad es que su declaración, cuando definimos una variable, inicia con letra mayúscula. Por ejemplo, yo tengo una variable byte, que le puedo llamar número. Es muy diferente a tener, vamos a hacer otra declaración acá, una variable byte que inicia con B mayúscula. Siempre ambas van a poder almacenar datos del mismo tipo. Byte, ¿verdad? Byte que ocupa 8 bits en memoria para almacenar un dato. La diferencia es que esta variable de acá es un wrapper y por lo tanto podemos acceder a ciertos métodos, entre ellos funciones de conversión de tipo. Por ejemplo, tengo yo esta variable que se llama número, es mi variable wrapper, número 2, y puedo perfectamente asignarle un valor, es decir, número 2 es igual a 20, que también es algo que puedo hacer con la variable número 1. Yo digo número 1, que es la asignación de valor, igual a 13. ¿Bien? Hasta ahí son similares, almacenar datos. Pero yo con número 2 puedo tener acceso a ciertas operaciones. Entonces acá es donde les decía que la sintaxis para hacer uso de esas operaciones es poner en primer lugar el nombre de la variable, que tiene que ser un wrapper, después punto, ¿verdad? Porque separo lo que es el nombre de la variable con el método que voy a utilizar. Por ejemplo, toString. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo una variable que tiene asociada a ella una acción específica. Aquí que el concepto de variable wrapper va más allá de únicamente almacenar valor. Puede ejecutar acciones. Entonces, vayamos a nuestro programa. Que ya habíamos empezado a ver los ejemplos que tenemos aquí de declaraciones de variables de tipo wrapper. Por ejemplo, acá, que tengo un float, pero un float que empieza con F mayúscula y por lo tanto esta variable real W es un wrapper. Aquí le estábamos asignando valor. Habíamos mencionado que siempre teniendo en cuenta la particularidad de este tipo de datos del float, hay que indicar al momento que se asigna valor
que el valor se considere o se tome como un float, porque si no lo hacemos, si no incluimos esto, el compilador lo va a tomar como un valor de tipo double y nos va a dar un error de tipos. Bueno, entonces ahí tenemos la asignación de un valor a la variable real W. Pero aparte de eso, miren, aquí específicamente estoy utilizando un método que se llama byteValue. Recuerden lo que escribí ahorita en la pizarra, que dije, para tener acceso a los métodos que me ofrece una variable de tipo wrapper, yo primero escribo el nombre de esa variable, después pongo punto y después el método. Ahí tengo el nombre de la variable. Vamos a ver qué error me da ahorita que le borré eso. Dice tipos incompatibles. ¿Por qué? Bueno, porque yo en esa misma línea estoy creando una variable que se llama convert1, que es de tipo byte, pero real W es de otro tipo de dato, float. No puedo hacer una asignación directa, sino que tengo que hacer una conversión. O sea, yo quiero guardar el contenido de esta variable, que es 123.45, dentro de esta variable, pero los tipos son diferentes. Así que tengo que hacer una conversión para que el contenido de esta variable sea compatible con el tipo de dato de la variable donde yo deseo guardar el valor. Entonces, hay métodos que me permiten convertir tipos de datos. Entonces, aquí tengo yo el nombre de la variable y miren, ahí inmediatamente que puse punto, me permitió ver la lista de los métodos posibles. Entonces aquí hay varios que convierten tipos de datos. Por ejemplo, convertir a value, convertir a double, convertir a float, convertir a entero, etcétera, etcétera. Aparte de otros métodos, digamos, comparar dos valores, preguntar si un valor es igual a otro, etcétera. Bien. Este menú que ustedes están viendo con la lista de actividades o de acciones que se pueden realizar, solo lo puedo hacer por el tipo de dato que es esta variable. Permítanme. Un momento. Probemos. Bien, voy a cambiar la definición de real W de esta variable que está declarada acá. Y en vez de ponerla como wrapper, la voy a poner como un float, pero un float normal. Entonces, ya me está dando error en la línea donde yo quiero utilizar este método de conversión de tipo. ¿Qué error me da? Dice float no puede ser referenciado. Y fíjense que escribe float con minúscula. ¿Y qué es lo que pasa? Me está diciendo, esta es una variable normal. Y las variables normales no pueden tener acceso a métodos. ¿Ven? Pero al declararla como un wrapper, no tengo ningún problema. Bien, ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta línea de código? Como dijimos, quiero guardar lo que tengo dentro de esta variable, asignárselo a esta variable. Esta variable convert1 es un byte y esta variable real W es un float. Incompatibilidad de tipos. Así que aquí nosotros estamos diciendo, el contenido de real W, conviértalo a byte. Y una vez que lo convierta a byte, asígnelo a la variable convert1. De esa manera, ¿verdad? Ya una vez realizada la conversión, yo ya le puedo asignar a convert1 el dato acorde con el tipo de dato que es convert1. Bueno, y de ahí solo imprimimos.
Miremos otro ejemplo. Tenemos aquí un tipo integer. Este integer es el wrapper del tipo de dato que se llama int, un numérico entero. Entonces, solo que aquí escribimos la palabra completa. Integer iniciando con I mayúscula, que significa entero. Te declaro o creo una variable entero W. Y después a entero W le voy a asignar un valor. Entonces, ayúdenme ustedes acá. Vean, digo, asígnele a entero W el valor que hay almacenado en real W. Acuérdense que real W es esta variable. Pregunta, ¿por qué yo necesito este método? INTValue es el método que convierte un valor a entero. ¿Por qué lo necesito? Nos lo vamos a quitar. ¿Por qué creen que aquí me da error? Miren, lean el error. ¿Qué pasa? Que la variable no puede ser convertida. Ok, así la asignación como la tengo, ¿cuáles son las dos primeras palabras que me salen ahí en el mensaje de error? Tipos incompatibles. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que no son compatibles una variable con la otra. Tiene que convertirla. ¿Y qué tipos son los que estoy ahí usando? ¿Qué tipos de datos son los que intervienen en esta línea de código? Float Así es. y quiere convertirla a entero. Dice, después de donde dice tipos incompatibles, dice float no puede ser convertida a entero. Ese es el error que sale. Ahí me da los dos tipos de datos, float y me da integer. Entonces, ¿cuál es la variable integer acá en esta línea que me da error? Entero W. Entero No, W. ¿Y qué tipo es esta variable? real. Ok. Float. Float. Sí, float. Entonces tengo entero y tengo float. Dos diferentes tipos de datos. Ahí está el problema. Bien. Ahora, otra pregunta. Ustedes vieron que para solucionar esto utilizamos este método. INT de entero, ¿verdad? Entonces, convertir a un entero. Y ahí ya el error desaparece. ¿Por qué tengo yo que hacer la conversión a entero? ¿Por qué es necesario convertir entero y no, por ejemplo, convertir a float? Te dijimos que estamos trabajando con dos tipos de datos, entero y float. ¿Por qué utilizo INTValue, convertir a entero, y no utilizo, por ejemplo, algo que sea convertir a float? Porque los enteros no aceptan decimales y la variable float tiene decimales, entonces por eso la necesita convertir, tal vez. No, No. porque, ok, digamos, aquí está float value. Miren, pero me da error. O sea que no es la conversión a float la que necesito. Y que ahí también tenemos nosotros que aprender, ¿verdad? ¿Cuál es la función de conversión que voy a ocupar en un momento determinado? Entonces, ¿por qué tiene que ser int value y no float value? Mire, ahí hay una función de conversión de tipo, pero me está diciendo que no, que hay un error. Y me da exactamente el mismo error. Hace referencia a float y a integer. Entonces, no es esta. Entonces, no es que voy a ir probando a ver cuál es la que funciona. Necesito yo saber qué método necesito para poder seleccionarlo de toda esta lista. ¿Por qué convertir a un valor entero? Porque yo
necesito guardar ese valor aquí. Y ya dijimos, entero W es un integer, es un dato entero. Entonces, cualquier cosa que yo quiera guardar en esta variable tiene que ser un entero, pero el contenido de esta variable no es entero. Por eso, convierto a entero lo que yo quiero guardar en esta variable. ¿Entendido? Sí, Entonces, esto vamos a ir viéndolo con más detenimiento en el transcurso del periodo. Esta parte de la cadena ya la habíamos explicado, porque entraba dentro de los datos no primitivos. Pero el tipo string también es un tipo de dato wrapper. Bien, o sea que si yo tengo una variable de tipo string, puedo acceder a ciertos métodos u operaciones especiales. Un ejemplo es lo que yo tengo en este segmento de código. Tengo dos variables. Tengo cadena de tipo string y tengo otra cadena que también es de tipo string. En la primera, en cadena, yo guardo una frase. Hola, ¿cómo estás? Aquí solo lo estoy imprimiendo. La impresión de esos dos segmentos son estas dos últimas líneas, ¿ves? Acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy imprimiendo acá, en la línea 61? El valor original de la cadena, es hola, ¿cómo estás? Que fue el valor que nosotros le asignamos aquí. Ahora, la otra cadena. No le asigno una frase. Fíjense que aquí es la asignación de valor de la segunda variable string. Vean la diferencia, veamos la ejecución entre este es el valor de la variable cadena y este es el valor de la variable otra cadena. ¿Qué diferencia hay entre esos dos? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué dice la primera? Hola, ¿cómo estás? Las I. Ajá, ¿qué pasó entre la primera frase? ¿Qué modificación hay entre la primera frase y la segunda frase? Se modificó el I por el O. Por el O. El O lo quitamos y en su lugar pusimos la letra I. O sea, eso es un reemplazo. Entonces, una de las cosas que yo puedo tener acceso utilizando un dato string es a lo que se conoce como funciones de manipulación de cadenas. Y esta es una, reemplazar dentro de una cadena de caracteres un valor por otro, una letra o una palabra. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, aquí en esta línea es donde yo le asigno valor a la variable otra cadena, pero de ninguna manera volví a escribir esto, quitándole las O y poniendo I. No, no escribí eso. Utilizo un método que se llama replace. Replace significa reemplazar. Clic. Dígame. Esa replace agarra la primera letra de la oración. No, hace una búsqueda. Ya lo vamos a ver. Vean. ¿Cómo interpreto esta parte de la instrucción? Bueno, digo, el contenido, o sea, lo que hay almacenado en la variable cadena, con eso voy a trabajar. Primero pongo el nombre de la variable, que es un string. Ahora, punto, ¿bien? Al igual que lo hicimos con estos métodos, que entre el nombre de la variable y el método pusimos un punto, entonces punto, y después el nombre del método. El método se llama replace. Ahora, como se trata de reemplazar un valor por otro, en primer lugar, yo tengo que indicar cuál es el valor que va a ser reemplazado. Entonces le estoy diciendo, bueno, en el contenido de la variable cadena, usted donde encuentre una O, ahí está, va a buscar las letras O en la frase que está guardada en la variable cadena.
Entonces, donde encuentre una letra O, usted la va a quitar y en su lugar va a colocar una letra I. O sea, reemplace la letra O por la letra I. Entonces, ¿qué va a hacer el método replace? Va a ir a buscar cuál es el contenido de cadena. El contenido de cadena es esta frase. Va a ir a buscar todas las letras O que están en esta frase. Las quita y coloca en su lugar I. Por eso es que acá, miren, no hay ninguna O. Todas las O fueron reemplazadas por I. Ese es el método replace y lo estamos usando solo como un ejemplo de que ustedes vean que también el tipo de dato string es una variable wrapper. Vamos a hacer ejercicios con estos métodos de manipulación de cadenas más adelante. Bien. Antes de pasar a la otra parte del código, quiero que revisen por si tienen consultas. Lo que es específicamente la variable wrapper. Todo bien, licenciada. ¿Vamos bien? Sí, Bueno, veamos. Ahora ya estamos llegando al final de este código. Nos queda únicamente este segmento. Tenemos definición de constantes. Ya sabemos que una constante es un valor que no se puede alterar o modificar en el transcurso de la ejecución de un programa. Permanece constante. ¿Cómo definimos una constante en Java? Aquí tengo yo que le he llamado a la constante que voy a declarar una constante. Entonces, para crearla, tiene que haber una declaración de tipo. En este caso, la constante es de tipo entero. Pero tengo que poner antes de la declaración de tipo esta palabra final. ¿Bien? Declarando de esa manera que este es un valor fijo para una constante. El valor que yo voy a asignar en primer lugar es un valor fijo. Ya la tengo creada. Entonces igual, la constante, cuando nosotros la creamos, asignamos un espacio en la memoria, pero tenemos que poner un dato en ese espacio de memoria. Y en la siguiente línea de código es lo que estamos haciendo. Mi constante va a tener un valor de 200. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera emplear este valor de 200 en cualquier instrucción de mi código, ya no voy a escribir 200, sino que escribiría el nombre de la constante. Ahora, no podría yo, pongámoslo por aquí, vamos a copiar esto. Asignarle otro valor, ¿no? O decir, una constante es igual a 10 más 5. O sea, querer modificar el valor de la constante utilizando una asignación directa o utilizando una operación aritmética. Si yo quiero, bueno, ahí me da un error, ya lo vamos a ver. Si yo quiero modificar el valor de la constante, no lo puedo hacer acá. Aquí le vamos a cambiar el valor. Pero me da error. O sea, la sintaxis está correcta, entonces no es un error de sintaxis, pero me dice, él le llama variable, pero dice variable una constante, puede que ya haya tenido un valor asignado. ¿Mm? ¿Qué pasa? No puedo modificar el...
no puedo modificar el valor de una constante en el transcurso del programa. Si yo ya no quiero que la constante tenga almacenado un valor de 200, no es que voy a crear otra línea de código, no. Es que yo tengo que ir y modificar el valor original de la constante. Solo así puedo modificar su valor, no a través de otra línea diferente. Bueno, eso con respecto a las constantes. Y lo último que nos hace falta ver de este código son las instrucciones de entrada y salida de datos que nosotros realizamos a través de esta librería. La librería se llama JOptionPane. ¿Bien? Ya vimos una instrucción de salida, pero que no forma parte de esta librería. La instrucción de salida que vimos es esta de acá. Systemout.println, la que me proporciona una salida de datos de este tipo. El número convertido a cadena, que es la primera línea que yo tengo acá. O sea, una salida de datos en modo texto. ¿Cuál es la sintaxis para utilizar este systemout.println? Bueno, si yo quiero combinar la salida con mensaje y valor de una variable, entonces el mensaje yo lo tengo que delimitar con comillas dobles. Ahí se mira claramente que cambia de color, aparece en naranja. Y los nombres de variables, si yo quiero imprimir el contenido de una variable, solo coloco el nombre de la variable. Ojo, no puedo encerrar los nombres de variables con comillas dobles. ¿Qué pasaría si yo encierro el nombre de una variable con comillas dobles a la hora de querer imprimir esa variable? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Lo tomaría como texto. Exacto. ¿Y qué es lo que imprimiría? La variable, el nombre de la variable, pero no lo que está Exacto. dentro de ella. Imagine que si yo vengo acá y encierro esto entre comillas, no me da ningún problema. Pero aquí yo no estoy diciendo que me imprima el contenido de esta variable. No, aquí yo estoy diciendo que esto es un texto y se va a imprimir en pantalla tal como está escrito. Es una diferencia muy grande. Por eso los nombres de variables no se delimitan con comillas sencillas ni comillas dobles. El contenido, porque es muy diferente, el contenido de una variable string o de una variable char sí se delimita con apóstrofes o comillas dobles, pero no la variable. Bueno, entonces ahí tenemos la primera instrucción que manda una salida en modo texto. Y acá tenemos instrucciones de entrada-salida. Estas dos primeras líneas son entrada de datos, pero ya estamos utilizando una instrucción que se llama show input dialog. Aquí ya estamos utilizando un poquito del ambiente gráfico porque cuando se ejecute lo que va a aparecer es una ventanita con una caja de texto en la cual nosotros vamos a poder ingresar datos. Fíjense en la sintaxis. JOptionPane. ¿Y esto qué es de JOptionPane? Bueno, es la librería que nosotros incluimos acá. Ese es el JOptionPane. Después. Punto. Y el nombre de la instrucción, que se llama Show Input Dialog. Show es mostrar. Input es de entrada de datos. Y dialog hace referencia a una ventanita. Entonces, ¿qué significa esto? Muestre una ventanita de entrada de datos. Entre paréntesis, yo voy a colocar un mensaje, porque si va a aparecer la ventanita con la cajita para escribir, el usuario pues debería de informarse sobre qué dato es lo que tiene que escribir. Entonces aquí yo se lo indico, ingrese un nombre.
Entonces, esto es lo que va a hacer que aparezca la ventanita. Pero, muy importante, esta instrucción, Show Input Dialog, debe de estar dentro de otra instrucción, que es una instrucción de asignación. Significa que en la misma línea de código, yo tengo que indicar en qué variable se va a guardar lo que el usuario escriba. Aquí se lo estoy indicando. Nombre es una variable de tipo string. Bien, te estoy diciendo, en la variable nombre, usted va a guardar lo que el usuario escriba en esta ventana de entrada de datos. Y tengo acá otra variable edad. Miren, edad también es un string. Y estoy utilizando otro show input dialog porque quiero que el usuario ingrese la edad. Entonces, ese dato que el usuario ingresa lo vamos a guardar en esta variable. Miren, acá, bueno, el error me lo dio más adelante. Pero dice, puede que la variable no haya sido inicializada. O sea, ¿dónde guardo el dato que el usuario estaba ingresando? No se lo estoy diciendo. Tengo que indicarlo. Entonces, esto es entrada de datos. Ahora, en cuanto a la librería JOptionPane, salida de datos. Siempre vamos a colocar el nombre de la librería. Después hacemos uso de la instrucción, pero esta se llama Show Message Dialog. Bien, esta era Show Input, entrada de datos. Esta Message, o sea, muestre una ventana de mensaje. ¿Por qué? Porque yo voy a dar salida. Quiero que el usuario pueda ver algunos datos del programa. Show Message Dialog, abro paréntesis, bien, y puedo combinar. Puedo poner rótulos y puedo poner variables, y es lo que estoy haciendo acá. Tu nombre y edad. Y concatena. ¿Con qué? Con la variable nombre. Después vengo concateno, y esto que está aquí es un espacio en blanco. Encerrado entre comillas, porque el espacio en blanco se toma como una cadena. Y después concateno con edad. Entonces, por ejemplo, si aquí me dijeron que se llamaba Pedro y que tiene 22 años, aquí me va a mostrar tu nombre y edad, Pedro, espacio en blanco, 22. ¿Bien? Aquí como estoy enviando salida, no puede haber una variable. La variable tal es igual a JOptionPane.showMessageDialog. No, porque es una salida de datos. Entonces ya tenemos dos formas de hacer salida de datos. A través del systemout.println modo texto. Queda menos de un minuto. Salgamos y volvemos a entrar.